Los Ángeles, 15 de enero de 1947. La ciudad aún despertaba cuando en un terreno baldío de Leimert Park, una mujer que paseaba con su hija pequeña tropezó con algo que al principio confundió con un maniquí roto. Pero no era un maniquí. Era el cuerpo de una mujer, desnudo, partido en dos, con la piel pálida como la porcelana, los labios cortados en una espantosa sonrisa y sus ojos vacíos mirando al cielo. La escena era tan grotesca que la mujer tardó varios segundos en procesar lo que veía antes de soltar un grito que estremeció el barrio. Así comenzó uno de los crímenes más atroces y enigmáticos de la historia, el asesinato de Elizabeth Short, más conocida como la Dalia Negra. Elizabeth Short era una joven de 22 años que soñaba con la fama. Había nacido en Boston en 1924, y su infancia estuvo marcada por la ausencia de su padre, quien abandonó a la familia cuando ella era solo una niña. Desde pequeña, Elizabeth tuvo una obsesión con el glamour de Hollywood. Anhelaba ser una estrella de cine, posar en alfombras rojas, brillar bajo los reflectores. Cuando llegó a Los Ángeles, su belleza llamó la atención de inmediato. Tenía el cabello negro azabache, ojos claros y una elegancia que le daba un aire de femme fatale. Era encantadora, misteriosa y siempre vestía de negro, lo que más tarde inspiraría su apodo, la Dalia Negra. Pero la vida en Hollywood no era tan fácil como la había imaginado. Se movía en los bares, los clubes nocturnos y los hoteles, buscando oportunidades, conociendo a hombres influyentes, pero nunca lograba conseguir el papel que la llevaría a la fama. Algunos decían que tenía muchos pretendientes, otros aseguraban que su vida era un torbellino de promesas rotas y falsas esperanzas. La última vez que se la vio con vida fue el 9 de enero de 1947. Pasó la noche en el Hotel Cecil, un lugar conocido por su historia macabra, donde después habitaría el asesino en serie Richard Ramírez, el Night Stalker. Desde ese día, desapareció sin dejar rastro. 6 días después, su cuerpo apareció en condiciones tan atroces que hasta los forenses más experimentados quedaron horrorizados. El cadáver de Elizabeth había sido partido en dos a la altura de la cintura con una precisión quirúrgica. Su piel estaba completamente drenada de sangre, como si el asesino hubiera querido exhibir su obra sin una sola mancha. Su rostro había sido brutalmente desfigurado con un corte de Glasgow, extendiendo sus labios en una macabra sonrisa. Pero eso no era todo. Tenía marcas de tortura, quemaduras de cigarrillo y signos de haber estado atada durante días antes de morir. Sus intestinos fueron meticulosamente colocados bajo su cuerpo y su postura fue extrañamente teatral, con los brazos extendidos y las piernas abiertas, como si su asesino quisiera que su hallazgo fuera un espectáculo. Era evidente que el crimen no había sido un simple asesinato. Esto era un mensaje. El 21 de enero, apenas unos días después del hallazgo del cuerpo, el periódico Los Angeles Examiner recibió un sobre anónimo. Dentro, había objetos personales de Elizabeth, su acta de nacimiento, fotografías y una libreta de direcciones. Pero lo más escalofriante era la nota que acompañaba estos objetos, escrita con recortes de revistas. Aquí están las pertenencias de la Dalia Negra. Disfruten el juego. El asesino no solo había cometido un acto de sadismo inimaginable, sino que ahora se burlaba de la policía. Parecía que disfrutaba del caos que había creado. Poco después, llegó otro mensaje. Me entregaré el 29 de enero a las 10 de la mañana. No atrapen a nadie más. Pero el asesino nunca apareció. Durante la investigación, más de 60 hombres confesaron el asesinato, pero todos eran impostores. Se investigaron a cientos de sospechosos, pero uno de los nombres más oscuros fue el del Dr. George Houdel, un cirujano influyente y extremadamente inteligente, con una vida llena de excesos y escándalos. Décadas después, su propio hijo, Steve Houdel, quien trabajó como detective, encontró pruebas escalofriantes que vinculaban a su padre con el crimen.
Entre ellas, fotografías en las que aparecía una mujer que se parecía inquietantemente a Elizabeth Short y una grabación oculta en la que George Hodel decía: «Supongamos que la maté. No pueden probarlo». Pero el caso nunca se cerró. Algunas teorías afirman que Hodel tenía conexiones con la élite de Hollywood y que la policía ocultó pruebas para proteger a gente poderosa. Otros creen que el crimen fue obra de un asesino en serie que nunca fue identificado. Incluso hay quienes piensan que el asesinato de la Dalia Negra fue un ritual oscuro, una especie de sacrificio con connotaciones satánicas llevado a cabo por un grupo secreto en Los Ángeles. Han pasado más de 75 años desde aquel día en que Elizabeth Short fue encontrada sin vida, pero el caso sigue sin resolverse. Nunca se encontró al verdadero asesino y las teorías siguen creciendo con el tiempo. Hollywood ha hecho películas, documentales y series sobre su muerte, pero la verdad sigue enterrada en los archivos de la historia. El caso de la Dalia Negra no es solo un crimen sin resolver, es una leyenda oscura que se niega a desaparecer. Elizabeth soñaba con la fama, pero su nombre quedó marcado en la historia no como una estrella de cine, sino como la protagonista de uno de los crímenes más aterradores de todos los tiempos. Y quizá, en algún rincón oscuro de Los Ángeles, su asesino, o los herederos de su secreto, siguen sonriendo en las sombras.